Entonces, antes de entrar en el experimento del efecto fotoeléctrico, el cual fue el verdadero hallazgo que llevó a Albert Einstein a obtener su premio Nobel, fue dar a entender cómo se está generando este fenómeno. Ese fue el verdadero hito que logró Einstein para que se le dieran su premio Nobel de física. No fue tanto la relatividad especial, que a pesar de que hoy en día, 2021, ya esté súper confirmada y cada vez haya más experimentos que nos permiten observar el comportamiento de agujeros negros o pues técnicas de imagen que nos permiten tener una idea de cómo se comporta, pues es realmente el efecto fotoeléctrico el que le da pues ese premio Nobel. Entonces vamos a ver un poquito de qué era el efecto fotoeléctrico antes de Albert Einstein y qué era pues después. Para eso pues tengo un simulador que nos ayuda demasiado. Ya lo vamos a ver. Ok, entonces compartirle la pantalla. Pues aquí tenemos una foto de nuestro amigo, ¿verdad? Grande. Ojalá no se sueñe con él. Pero bueno, aquí tenemos un esquema de trabajo de cómo sería el experimento del efecto fotoeléctrico, que de cierta manera lo que ayudó fue demostrar que de verdad existían el fotón, que de verdad había un fundamento o un experimento que demostrara esa existencia del fotón y de cómo esos análisis que había llegado Max Planck acerca de los niveles de energía discretos y de cómo la energía estaba como en un paquete, al que llamamos fotón, pues era cierto. O Einstein en ese momento, que era pues una época muy vieja, 1905 por ahí, la única forma que encontró de demostrar lo anterior fue bajo esos hallazgos de Planck. Si ustedes checan un video que yo les coloqué en mediación virtual que habla sobre la catástrofe del ultravioleta, pues eso fue un problema que Planck le encontró solución en su momento. Antes, en el modelo antiguo de la radiación de un cuerpo negro, pues si todo cuerpo tiene cierta temperatura, utiliza esa energía para emitir pues radiación. A diferentes temperaturas, diferentes esa radiación. Y en un modelo muy antiguo, pues se creía que si uno seguía aumentando la temperatura de un cuerpo que lo soportara, en este caso metales, pero funcionaría para cualquier cuerpo que soportara altas temperaturas, pues se tenían unos análisis donde cada vez, entre más temperatura, más intensa era esa radiación y el pico de emisión de esa radiación era cada vez más hacia la izquierda de las longitudes de onda, es decir, que si a 300 Kelvin se emitía en un pico de 1200 nanómetros, a 1000 Kelvin, que era mayor temperatura, se debería emitir a un pico de, pues, no sé, 1000 nanómetros, por ejemplo, o 900 nanómetros, y así sucesivamente para las diferentes temperaturas, diferente punto de emisión. Planck era un alemán, estamos hablando de 1905, época en la cual ya Alemania se estaba preparando o armando para desafiar al mundo en su primera guerra mundial. Y pues Planck, la tarea que tenía era investigar a qué temperatura había que derretir el hierro para siempre hacer el hierro de los rieles de ferrocarril bien estable, todo conciso. Había que saber a qué temperatura había que fundirlo para hacer rápido líneas de ferrocarril que fueran hacia las costas y así uno llevaba fácilmente sus tanques, ¿verdad? A través de tren. Entonces esa era la tarea de Max Planck, ¿verdad? Y pues él estudiando cuerpos y calentando cuerpos, se dio cuenta que esa teoría clásica que existía, que entre más temperatura, más a la izquierda era ese pico de emisión, empezaba a falsearse, o a decirlo así, de esa manera coloquial, pero a lo que quiero decir es que empezaba no a cumplirse cuando ya ese pico de emisión llegaba a la ultravioleta, sino que cada vez al cuerpo le costaba más temperatura poder emitir longitudes de onda
que fueran del rango del ultravioleta. Acuérdense, empezó como a 300 Kelvin emitiendo en un pico de 1200 nanómetros y ya llevaba como 6000 Kelvin y no emitía ultravioleta o emitía muy poco. Entonces Planck dijo, ok, la teoría clásica está mal y se me ocurre inventarme que la energía tiene que estar cuantificada y que dependiendo de la longitud de onda, así es la energía que tiene pues ese paquete. A ese paquete le voy a llamar fotón y va a ser la forma más simple en la que vamos a empaquetar la energía de la luz. Y ese paquete tendrá más energía a mayores frecuencias. Entonces, como la longitud de onda del violeta es baja, digamos, quiere decir que su frecuencia es muy alta. Entonces, la ultravioleta tiene mucha energía, es radiación con mucha energía. Entonces, él dice, claro, como todo material tiene sus propios niveles de energía, pues este material que yo estoy utilizando, por más que lo caliente, me va a costar demasiado que suba hasta ese nivel de energía que yo necesito para que después, cuando decaiga ese nivel de energía, emita ultravioleta. Y bueno, Planck plantea todo ese asunto de los fotones, de los diferentes niveles de energía que ya conocemos, que son discretos, que existen realmente para cada elemento. Y él plantea eso y dice, la energía es cuantificada. O sea, realmente la luz o la radiación no es simplemente una onda electromagnética, sino que es como una pequeña partícula. O sea, volvimos a lo anterior. Es una partícula sin masa que está cargada de energía. Realmente la teoría electromagnética nunca fue muy aceptada por los físicos. Por eso, si se lo ponen a pensar, nunca se llamaron las leyes de Maxwell, sino que se llamaron las ecuaciones de Maxwell, porque de cierta manera la gente había cosas que no le sonaban, como por ejemplo que la energía, en ese momento se creía que era algo continuo, que nada más estaba pues fluyendo. Entonces daba muchas cuestiones muy extrañas de cómo se relacionaba con la materia. Y Planck plantea todo este asunto de los fotones y demás, lo llena en su pizarra y dice, no, debo estar muy loco para pensar esto no puede ser así. Y el mismo Planck, al haber descubierto la teoría cuántica o los inicios de la teoría cuántica, él mismo dijo, no, esto es una estupidez, o sea, esto no puede ser así, simplemente no. Eso en su momento. Y le dijo a Einstein, mira, tengo esta teoría cuántica, pero... Y le dice a Einstein, cuántica, ¿qué es eso? No sé, algo que me inventé por ahí. Y de hecho, mucha gente que estudiaba a ellos mismos fue los que les pusieron el nombre de teoría cuántica. Y los mismos creadores como Planck decían, no, eso no existe, ¿verdad? Eso es una suposición ahí. Pero cuando llega el momento de Albert Einstein, saca como el polvo uno de esos experimentos extraños que nunca habían sido como bien resueltos y era el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico consiste en este sistema que vemos aquí, que realmente lo único que es una batería, vean, un más y un menos, que tiene un voltímetro en paralelo y un amperímetro aquí en serie para simplemente pues medir la tensión eléctrica y medir la corriente, pero realmente estos elementos, digamos, no son parte del experimento o parte del circuito realmente, sino que el circuito es este aquí, esto que estoy pintando en rojo. Y aquí vamos a tener una placa que está cargada negativamente, es decir, tiene electrones libres. Y tenemos que le vamos a llamar emisor o placa E. Y a esta otra placa que tenemos aquí le vamos a llamar placa de colector. ¿Okay? Entonces, lo que mencionaba, el efecto fotoeléctrico, que ya existía antes de Einstein, pero como les dije, era un experimento que estaba ahí medio lo entendemos y no lo entendemos. Pasan cosas raras, pero bueno, ya vamos a ver las suposiciones. Entonces, esto que están viendo aquí adentro es como un tubo al vacío, es decir, ahí no hay aire. Es decir, aquí no hay aire, sino que es un tubo al vacío, o sea, es vacío. Entonces, lo que es el efecto fotoeléctrico es que si de alguna manera yo logro irradiar con luz el material E absorbe esa energía y empieza a liberar electrones que como se liberan de la placa y esto está al vacío, y pues las leyes de Newton, si lo recordamos, y pues la primera ley de Newton, que todo elemento va a seguir a velocidad constante o en reposo hasta que alguien lo altere. Entonces, aquí se alteran esos electrones y salen directo, son captados por la placa del colector
y luego siguen el flujo de la corriente, pues, del circuito, ¿verdad? Que sería así. Los electrones viajan en esta dirección y pues si dijéramos la dirección de la corriente, recuerden, la dirección de la corriente siempre va en dirección contraria a los electrones. Entonces, gracias a hacer incidir luz en el material E libera electrones y son captados por el colector y vean que esto se vuelve un circuito. Si yo no introduzco luz en el emisor, vean que esto es un vacío, o sea, un abierto en mi circuito, no está cerrado el circuito. Entonces no hay flujo de corriente aquí, hasta que le incida luz en el emisor y el emisor libera electrones, los electrones sean captados por el colector y vuelvan a mi ciclo, ¿verdad? Entonces ese es el efecto fotoeléctrico. Ahora, ¿qué preguntas habían en el pasado o qué predicciones habían en el pasado cuando no se entendía lo que Planck había planteado, sino que todo era la teoría clásica del electromagnetismo, la que ya conocemos de las ecuaciones de Maxwell? Bueno, hay varias cosas que se equivocaron y que Einstein logró demostrar después con ciertos resultados y basado en la teoría de Planck. Entonces, la primera fue la dependencia de la energía cinética del fotoelectrón en relación con la intensidad de la luz. Esto lo que decían en la predicción clásica es que los electrones absorben energía continuamente las ondas, porque las ondas eran un flujo de energía nada más, y conforme aumentaba la intensidad de la luz sobre el metal, más energía se transfiere al metal y por lo tanto los electrones se expulsaban con mayor energía. Eso lo, que eso uno a la simple lógica se le ocurriría eso. Es decir, entre más luz yo le pegue a ese metal, pues esos electrones con más fuerza van a salir. Eso es lo que quiere decir. Otra de las cuestiones que antes se creían era el intervalo de tiempo entre la incidencia de la luz y la expulsión de fotoelectrones. En la predicción antigua, antes de lo de Planck, se decía que a bajas intensidades de luz debía transcurrir un intervalo de tiempo medible entre el instante en que se enciende la luz y el momento del electrón es expulsado del metal. Este intervalo de tiempo es necesario para que el electrón absorba la radiación incidente antes de adquirir la energía suficiente para escapar del metal. Lo que quiere decir esto es que si por alguna razón no salían electrones volando del material es porque mi intensidad no era suficiente. O sea, yo tenía que quedarme un rato ahí con la luz encendida directamente en el material para que el electrón, después de un rato de estar absorbiendo energía, se liberara. Que ya vamos a ver que tampoco, que también es erróneo. O sea, cada una de estas predicciones son erróneas, eran las del pasado, que estaban basadas en la lógica y la cuántica, como les dije, pertenece a la física moderna y desafía muchísimas cosas de la teoría clásica. Otra de las errores que se tenían en este experimento antes o que se conocían antes era la dependencia de expulsión de electrones en relación con la frecuencia de la luz. En la predicción clásica, los electrones se expulsan del metal a cualquier frecuencia, es decir, no importa el color de luz que yo le ponga a la placa, esa placa siempre libera electrones siempre y cuando yo le deje el tiempo suficiente con la luz encendida o lo que necesite el electrón para absorberse. O sea, no había dependencia de la frecuencia o de la longitud de onda. Si ustedes se acuerdan, en la teoría que vimos en el capítulo 6, cuando vimos el vector de Poynting, pues el vector de Poynting era la energía que entregaba la onda, ¿cierto? En cierta área. Y pues si recuerdan ese vector de Poynting solo dependía de la magnitud del campo eléctrico y de la magnitud del campo magnético. Nunca en ese vector de Poynting promedio, digamos, había un efecto directo de la frecuencia. Entonces ese es otro de los errores de la teoría clásica. Por eso la teoría clásica de que la luz es únicamente una onda, tampoco es totalmente cierto. Y la último error que tenían es que la energía cinética del fotoelectrón en relación con la frecuencia. Es decir, en la predicción antigua ni siquiera se les ocurría que la energía con la que sale, o la energía con la que sale disparado ese electrón, en la teoría clásica, como les dije, solo era de que ahí absorbía energía y en algún momento se liberaba. Y eso pues no incluía en ellos la frecuencia de ninguna manera. Ok, entonces aquí les muestro cada uno de los resultados de Einstein y de cómo explicó que cada una de estas predicciones era errónea. Por ejemplo,
esta dice corriente fotoeléctrica en función de la diferencia de potencial aplicada a dos intensidades de luz. Esto lo que quiso decir es que si yo le aplico una tensión negativa para cierto material, simplemente el material no va a liberar electrones, así sea que yo le ponga mucha luz o le ponga poca luz, que en la teoría clásica decía, bueno, si usted le deja ahí mucho rato la luz encendida, alguna hora los electrones absorben esa energía y salen volando. Esta gráfica quiere decir que si yo le pongo una energía negativa, por más luz que yo le ponga, una tensión negativa al circuito, es decir, esta de aquí, la cambie, la ponga negativa, por más luz que yo le ponga, ya sea muy baja o poca, vean que en este punto nunca hubo corriente. Si yo ya le quito ese valor negativo, estoy en cero, pues sí, a más baja intensidad, menor corriente, y a más alta intensidad, mayor corriente. Pero si yo tengo puesta esta energía, esta tensión eléctrica en la fuente, no importa que yo le ponga un montón de luz o baja luz, el electrón no se despega del material. Entonces ahí ya nos queda una duda muy extraña, porque en la teoría clásica nos decían, él absorbe, absorbe, absorbe y en algún momento se libera. Pero si yo ya le pongo como una resistencia aquí, o sea, una resistencia a la energía, algo que evita que el electrón salga disparado, no importa si le pongo mucha luz o poca luz, no va a salir disparado. Y eso pues desafía un poco lo clásico, ¿verdad? Ese es el primero. El segundo resultado fue que se notó una relación lineal con la energía máxima con la que sale disparado el electrón con la frecuencia para diferentes materiales. Esta curva que vemos aquí de metal 1, podríamos decir que es, por ejemplo, sodio. Entonces, por decirlo un ejemplo, aquí hay una tabla para diferentes materiales, pero vamos a pensar que este metal 1 es, este metal 1 es este. Entonces, él necesitaba cierta energía, o sea, yo le empecé a poner, por ejemplo, vea que esto es en frecuencias, entonces yo le empecé a poner luz roja y nada, no encendió, no hubo corriente. Luego le puse luz naranja y ya cuando le puse luz naranja, él arrancó. Y luego del naranja sigue el amarillo. Y luego el amarillo sigue el verde. Y luego el verde sigue con este celeste. Después sigue azul. Y después sigue violeta. Estos colores es para que ustedes se puedan guiar. Entonces, para que vean que a bajas frecuencias, que sería color rojo, el primer metal no generó corriente. Con la misma intensidad, la luz siempre fue de la misma intensidad, pero entonces la empecé a cambiar de color. Ahora dije anaranjado, que le voy a poner una luz anaranjado y ahora sí el metal empezó a conducir. Y apenas empezó a conducir, hubo una relación lineal entre la frecuencia y la cantidad de corriente que hay, en realidad la corriente no, la energía máxima del electrón. Y si sigo aumentando la frecuencia, es decir, bajo en la longitud de onda, se mantiene la relación lineal de la energía cinética del electrón. Ok, para otro material diferente, puede ser aluminio. Vean que esto que vamos a llamarle su función de trabajo es el punto en el cual la gráfica se pega. Entonces, igual a este segundo material, el aluminio, le empezamos a poner frecuencia, nada, naranjado, no pasó nada, amarillo, no pasó nada, verde, no pasó nada, y ya por aquí el celeste siempre empezó a conducir, empezó a los electrones a salir con cierta energía, y a mayor frecuencia, más energía, y se volvió a dar el mismo comportamiento lineal. Entonces, repitió para un tercer material, como con una función de trabajo tal vez más grande, como el platino, y pues igual se vio el mismo comportamiento. Hasta cierto punto, él empieza, hasta cierta frecuencia, él empezó a liberar electrones con cierta energía, y si sigue aumentando la frecuencia, eso que libera, los electrones que libera, cada vez tienen más energía. Entonces esto es muy extraño, porque en la teoría clásica, la frecuencia no afectaba en nada, o sea, era nada más, usted le pone más intensidad y sirve, y si le pone menos intensidad no sirve, así era. Pero aquí estamos viendo una relación de esa energía
con la frecuencia. Entonces, este valor, que si yo tiro esta recta y hago esta intersección con el eje Y, perdón, que sería la B, nuestra recta lineal, nos damos cuenta que a eso es lo que vamos a llamar la función de trabajo. Y es una medida de energía en esta unidad que se llama electronvolt, de que este material necesita mínimo recibir estos electronvolts, 2.46 electronvolts. Hay una relación entre electronvolt y joule, ¿verdad? Los dos son energía. Pero bueno, es otra unidad que se utiliza. Entonces, se dieron cuenta que para el sodio, hasta que yo le diera en radiación una energía de 2.46 electronvolt, él no empezaba a conducir. Y luego se dieron cuenta que el aluminio tenía su propio nivel de energía, el hierro tiene su propio nivel de energía, el cobre tiene su propio nivel de energía, el zinc, y así para todos los demás, para todos los elementos. Qué extraño. Y además, dentro de lo que Planck había planteado, él había dicho que la energía de ese paquete de luz, de ese paquete de energía, el valor de esa energía que tenía, valía la constante de Planck por su frecuencia. O sea, esto de aquí es la energía que entrega cada paquete. O sea, cada fotón. Cuando se da la interacción del efecto fotoeléctrico y Einstein llega a esta relación, él se da cuenta que cada fotón interactúa con cada electrón. Es decir, es una relación uno a uno. Viene un fotón por aquí y aquí hay un electrón y ellos se relacionan uno a uno. Es decir, que si aquí hay otro electrón, este fotón no viene y se relaciona con los dos, o sea, se relaciona solo con uno. Cuando llega ese fotón y se relaciona con este electrón lo absorbe y al absorberlo, él sube a otro nivel de energía. Un nivel de energía que ya está establecido. Este nivel de energía que él necesita subir es ese H por F. Si ese H por F es lo suficientemente grande para alcanzar el siguiente nivel de energía del electrón, que cada nivel de energía es propio de cada elemento, por ejemplo, no sé, en sodio, esta energía necesaria era mínimo esto, digamos. Entonces, si él sube ese suficiente nivel para llegar al siguiente nivel, o sea, gana esa energía suficiente para llegar al siguiente nivel, luego él, en ese otro nivel, puede irse a la conducción. Es decir, puede pasarse al colector. Esa era la idea. Entonces eso fue lo que planteó Einstein, que gracias a lo que Planck ya había dicho, él dice, ok, el fotón y el electrón se relacionan uno a uno, y si esa energía de ese fotón que vale H por F no es lo suficientemente grande, el electrón no va a ganar la energía suficiente para ir al otro nivel y poder montarse en la conducción, digamos, emitirse hacia el colector. Y ahí eh, eh, se me fue en todos los físicos ahí. Einstein se dio cuenta que diferentes materiales tenían diferentes funciones de trabajo. Entonces, lo que Planck había dicho de que cada material tenía diferentes niveles de energía era cierto, porque cada elemento pues termina necesitando diferente energía para conducir. Buenísimo. Y vean que aquí se desafió lo que decían, que la intensidad o el RAT o el tiempo que el electrón estuviera absorbiendo energía, entre más absorbía, con más energía cinética sale. Con esto que realizó Einstein, nos dimos cuenta que no es así. O sea, esa relación fotón-electrón, cuando él viene y lo absorbe, eso sucede de inmediato, o sea, se absorbe y punto, en un instante después. Él sube a otro nivel de energía inmediatamente, o sea, no es que tuvo que estar recibiendo energía constantemente. Apenas llega un fotón, se relaciona con el electrón, lo absorbe y el electrón sube a otro nivel de energía inmediatamente, no pasa ningún tiempo y se da esta relación lineal. Entonces él llega a esta fórmula, que la energía máxima con la que sale el electrón es igual a la energía del fotón que absorbe menos su función de trabajo. Si esta energía es negativa, significa que el electrón no va a subir al otro nivel de energía, no va a llegar a emitirse, no se va a despegar del material. Súper interesante. Y bueno, aquí tengo un ejercicio, pero ahora vamos a ver el simulador y vamos a
hacer el efecto fotoeléctrico nosotros mismos para que nos quede más claro. Momento nada más que cargue el simulador. Ok, entonces este simulador es exactamente el simulador de un efecto fotoeléctrico. Aquí tenemos la batería, que igual estaba en nuestro montaje inicial, ¿lo ven? Y tenemos la placa emisora, que ahora está al lado izquierdo, y en mi imagen está del lado derecho, pero ahora está aquí del lado izquierdo, está la placa emisora y este es el colector. Y por aquí le vamos a hacer incidir la luz. Entonces vamos a utilizar diferentes materiales. Podemos utilizar, por ejemplo, sodio. Y vamos a hacer varios experimentos, justo los experimentos que hizo Einstein. Entonces, aquí podemos ver la corriente que va a haber, que entre más corriente significa que hay más electrones liberados. Entonces, eso es lo primero. Entonces, voy a encender la fuente, la voy a empezar en el infrarrojo, y vean que, o sea, realmente la intensidad no, en el infrarrojo no hizo que se emitiera nada. Vamos a probar otra longitud de onda. Vamos a probar amarillo. Entonces vean que igual yo no veo ningún electrón despegándose. Por más intensidad que yo le ponga, nunca se despegó un electrón. Voy a ponerle una longitud de onda más baja, es decir, mayor frecuencia. Tal vez azul. Apenas yo le empiezo a poner energía azul, vean que le puse un 5% y ya libera unos cuantos electrones. Porque ¿qué significa mayor intensidad en términos de fotones? De una fuente con mayor intensidad, no es que esos fotones tienen más energía, ¿verdad? Porque ya vimos que la energía depende únicamente de la frecuencia, sino que a mayor intensidad de la fuente significa que tenemos más fotones. Y como cada fotón se relaciona uno a uno con los electrones, si esa relación ya era la suficiente energía para despegar los electrones del material, si yo le pongo más intensidad, lo que yo estoy haciendo es dando más fotones, es decir, más relaciones uno a uno. Por eso empieza a aparecer mucho más flujo de corriente a mayor intensidad. Pero vean que si esa frecuencia no es de la ideal para ese material, por más intensidad que yo le ponga, los electrones no se liberan. Entonces eso fue lo mismo que llegó a Einstein. En el pasado, como les dije, alguien decía, pero qué raro, con luz roja no me sirve. No, no, no es que no le sirve, es que tiene que ponerle mucho rato. Pero no, estaban equivocados. Por eso Einstein se merecía un premio Nobel. Corrigió el error de la humanidad durante mucho tiempo. Entonces vean que a ciertas frecuencias ya se empieza a emitir. Y vean que esa corriente pues aumenta. Cada vez hay más corriente porque al haber cada vez fotones eh, con más energía, pues la energía cinética de cada uno de estos electrones es mayor y al ser mayor viene más rápido. Y recuerden que la corriente es carga entre tiempo. Entonces, si esas cargas van pasando más rápido, pues es más corriente eléctrica. Pues por eso ven que si sigo bajando, esa corriente se hace más grande. Aquí en esta gráfica de frecuencia versus energía, se puede reconstruir para el sodio esta misma gráfica, que es nada más la misma intensidad y solo vamos aumentando la frecuencia. Entonces, si la pueden ver aquí, vamos a ver si se ve ahí. Entonces, vean que conforme yo voy bajando, la energía de esos electrones es cero, la energía cinética, ¿verdad? Es cero y ya como por aquí empieza a tener energías. Y entre más sigo aumentando la frecuencia, pues más energía tienen. O sea, salen disparados más rápido. Lo que también se traduce como más corriente. ¿Lo ven? Aquí pueden ver el valor de la corriente. Ok, ahora, otro experimento. ¿Cuál es el otro experimento que queremos revisar? Queremos ver que la intensidad realmente no afecta, o sea, no es realmente lo que le da energía al electrón. Vamos a hacer esta curva también. Vamos a ponerle una tensión negativa
al sodio y le vamos a aumentar la intensidad cuando él estaba conduciendo. Ahí a esa longitud de onda él conduce. O sea, él logra hacer el efecto fotoeléctrico. Vamos a ponerle un valor negativo. Y vean que si yo le subo la intensidad, que ya sabíamos que ahí conducía, por más que yo le suba la intensidad, sigue sin conducir. ¿Por qué? Porque estoy jalando esos electrones con la batería. Vean que si le pongo aquí el más, y el más está aquí, entonces los electrones no van a querer irse para allá, van a querer irse hacia el más. Y según la teoría clásica, y pues nada más ellos necesitan absorber más energía y algún día se van a separar. Pero vean que yo me puedo quedar ahí todo el día, que esos electrones nunca van a llegar al otro lado. Entonces también se desafió lo otro que se pensaba. Y luego la relación, la última curva que nos interesa ver, que sería esta, es que esta es de corriente versus la intensidad, que es la que nos dice que pues entonces una fuente más intensa tiene más fotones y por lo tanto más electrones van a ser liberados. Entonces vamos a volver a poner esto en cero. Ahí sabíamos que se liberan. Vamos a ponerlo aquí. Primero en la intensidad más baja. Ahí cero. Ponerlo aquí en 2. Vamos a ver. Espérense que en 2 es como apenas, como 2 fotones apenas, ¿ven? Entonces necesita 1, 1. Subo más intensidad, es decir, hay más fotones, empiezan a haber más electrones liberados. A ver. Y si sigo aumentando la intensidad, más fotones, y por lo tanto más fotones implica más electrones liberados y por lo tanto más corriente. Voy a utilizar otra longitud de onda para que él me marque corriente. Otra que también funcione, como por ejemplo esta, porque tiene que funcionar, ¿verdad? Para que primero se rompa ese nivel mínimo que necesita el material y luego, pues a mayor intensidad, pues más fotones, más electrones liberados. Entonces ven que ahí yo voy subiendo cierta intensidad. ¡Tuf! Y ya esto significa muchísimos electrones. Por eso la corriente luego sigue aumentando lineal. Por eso en el pasado se equivocaban diciendo a mayor intensidad, mayor corriente. O sea, tampoco estaban del todo equivocados, nada más que tenía que ser de frecuencia, de cierta frecuencia en específico para que se cumpliera esa relación lineal de, pues, mayor intensidad, mayor corriente. Pero no es porque esto es energía continua y él está absorbiendo, absorbiendo hasta que sale, sino que aquí hay un montón de fotones y cada uno de ellos se relaciona uno a uno con los electrones. Es como pensar, esto de la cuantificación es como pensar cuando uno abre un tubo de agua, uno solo ve un chorro de agua. Entonces eso te hace creer que el agua es algo constante. Nada más ahí va saliendo como un flujo. Pero si hiciéramos un zoom muy, muy macroscópico ahí en el agua, nos daríamos cuenta que el agua está formada por pequeñas gotas, que realmente no es como un flujo constante de energía, el agua moviéndose, sino que son pequeñas gotas todas muy unidas moviéndose. Es la misma analogía con la luz. Realmente la luz no era del todo únicamente energía fluyendo, sino que eran pequeños paquetes de energía fluyendo. Entonces, interesante, interesante cómo Einstein puede llegar a este tipo de cosas, ¿verdad? Aun cuando todo lo que, pues todos los que sabían en el momento, los que eran grandes pensadores del momento, ay, estaban metidos en su teoría clásica, no se atrevieron a ir a desafiar lo que ya existe. Entonces, bueno, eso es para que ojalá les quede un poquito más claro el efecto fotoeléctrico. Y finalmente, para terminar la clase de hoy, les tengo un ejercicio, que es pues el ejercicio que yo he visto más eh, tal vez completo y complejo a la vez de este tema. Y van a ver que el ejercicio es sumamente sencillo. Entonces, vamos a ver. Listo. Entonces vamos a calcular unas pequeñas cositas. Vamos a ver qué dice la calculadora.
Ok, cualquier cosa me ayudan con los cálculos porque no encuentro calculadora. Ok, entonces vamos a ver, dice, la función de trabajo para el platino es de 6.35 electronvolt. Luz ultravioleta de longitud de onda de 150 nanómetros incide sobre la superficie limpia de una muestra de platino. Se desea predecir el voltaje de frenado necesario para los electrones emitidos desde la superficie. El voltaje de frenado necesario es, si ahí yo estoy conduciendo, ¿cuánto tengo que ponerle aquí para evitar que esa conducción suceda? Ese es el voltaje de frenado. Es decir, en estas gráficas que habíamos observado, sería esta tensión, que como les dije, es diferente para cada material. Ya después de eso, le puede poner uno mucha intensidad o baja intensidad, que igual no va a conducir. Entonces, es lo que me dicen. Se desea predecir el voltaje frenado necesario para los electrones emitidos desde la superficie. Pregunta A, ¿cuál es la energía de los fotones de la luz ultravioleta? Pregunta B, ¿esta es energía suficiente para producir fotoelectrones? C, ¿cuál es la energía cinética máxima de los fotoelectrones? Y D, ¿qué voltaje se requeriría para detener la corriente de fotoelectrones? Entonces, el primero es cuál es la energía de los fotones. Entonces recuerden que la energía de un fotón es igual a H por F, donde H es una constante universal, la constante de Planck. Entonces, si hacemos H, ustedes la van a encontrar en internet en su forma, en, digamos, con unidades de joules dentro de su valor o con unidades de electron volt dentro de su valor. Como estamos hablando del efecto fotoeléctrico, nos importa la constante de Planck con su valor directamente para trabajar en electron volts. ¿Para qué quiero trabajar directamente en electron volts? ¿Para qué? ¿O para qué quiero la constante de Planck en su forma de electron volt? Para que la energía que tengo aquí me dé en electron volts. Por decirlo así, H va a tener unidades de electron volts entre hertz, porque ese es el valor de la frecuencia. Entonces, si yo lo multiplico por frecuencia, voy a quedarme con electron volts. Esa es la idea. ¿Por qué la constante la tenemos que trabajar en su forma de electron volt? Que pues es solo de googlear su valor. Vamos a hacerlo ya para que vean que es nada más de googlearlo. Constante Planck en electron volt. Y bien, apenas yo la googleo, vea, constante Planck en electron volts y ya me sale su valor en electron volts por segundo, que es lo mismo que electron volts entre hertz. Entonces este es el valor que tienen que usarlo. Vean que también existe la constante de Planck en su forma joules por segundo o joules entre hertz, sería lo mismo. Entonces vean que en estas ecuaciones o en este tema del efecto fotoeléctrico yo lo tengo que usar en unidades de electronvolts. Eso era solo para mostrarles que fácil era conseguir ese valor. Entonces ahora que yo sé ese valor, la energía de esos fotones sería H por F, que sería, eh, ¿cuánto valía hace un rato? Vamos a ver otra vez. Vale, H vale 4,135,667 por 10 a la menos 15. Eso vale H. Electron volts por segundo. Entonces sería H por F. Entonces voy a ponerlo así, H por F, que sería 150 nanómetros. En frecuencia, recuerden, era eh, longitud de onda por F es igual a la velocidad de la luz. Eso quiere decir que F es a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Que serían, pues voy a utilizar la luz como 3 por 10 a la 8, la velocidad. Dividido entre 150 exponencial a la menos 3, a la menos 3, perdón, a la menos 9.
esta frecuencia me da aproximadamente 2 por 10 a la 16. No, 2 por 10 a la 15. Si alguien me equivoco en la calculadora, me lo dicen, por favor. Hertz. Y ahora sí, H, que sería esto por esto de aquí, por F, me va a dar 8,27 electronvolts. Esta va a ponerlo aproximadamente porque usé 3 por 10 a la 8, ¿verdad? Sabemos que en realidad es 2,98 y un montón de, pues, de más dígitos. Entonces ya tenemos la energía. Esta primera respuesta, la energía es 8,27 electronvolts. Este tema se tiene que dar en electronvolts porque es la medida que se utiliza. Ya vamos a ver por qué es la medida que se utiliza. Vean qué fácil que es. Entonces borro aquí. Luego dice, ¿es esta energía suficiente para producir fotoelectrones? Entonces, según lo que estudiamos, nosotros necesitamos que la energía fuera mayor a la función de trabajo para que sí hayan fotoelectrones. Fotoelectrones significan electrones que hayan sido emitidos por absorber luz. Esa es la única, digamos, eso es lo que significa fotoelectrón. Entonces vean que como la energía es 8,27 electronvolts y la función de trabajo del platino es 6,35, vean que la energía es mayor a la función de trabajo, por lo que sí hay fotoelectrones. La C es, ¿cuál es la energía cinética de estos fotoelectrones? Bueno, ya hemos visto que la energía cinética máxima era pues la energía del fotón menos la función de trabajo. Es decir, esto menos esto. Vean qué fácil que es. Lo difícil de esta teoría es entender que el experimento y entender qué es un fotón y entender la verdadera relación de la energía irradiada con los electrones. Y esto sería una resta de estas dos cosas y esto me da 1,92 electronvolts. Estoy restando electronvolts con electronvolts. Listo. Y la D dice, ¿qué voltaje se requeriría para detener la corriente de fotoelectrones? Y usted dice, uy, qué raro, pero el profe no nos enseñó ninguna ecuación donde saliera el VS, que era lo que andábamos buscando. No vimos ninguna ecuación que relacionara el VS. Bueno, aquí es la grandiosa idea de por qué utilizar electronvolt. El voltaje requerido para detener la corriente de fotoelectrones es el voltaje requerido para detener a un electrón. Como esta unidad está en electronvolts, significa que el voltaje necesario para esos electrones detenerlo es 1,92 volts. Eso es lo que quiere, eso es lo que significa la unidad de electronvolt, la cantidad de volts que necesito para frenar ese electrón. Por eso nos interesa trabajar siempre en esta unidad. Y así es simple. Y así se logra la respuesta D. Y listo. Este fue como el ejercicio, digámoslo entre comillas, más complejo que vi este tema, para que vean que son temas, o sea, son ejercicios muy sencillos. Lo difícil está en entender qué es cada cosa y cómo sucede el experimento. Sí, así es, Luis Diego. Esta es la última clase de repaso, porque la teoría se dejó desde el martes pasado. Entonces, esta es la última clase de repaso. Con este último ejercicio, damos por cerrada la materia de todo el curso. Y pues ahí les dejé las actividades que pues siguen la misma línea de siempre. Ver videos, pues leer cierta sección del libro, hacer los ejercicios de presentación y por último los recomendados. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, yo tengo un par de preguntas. Dígame. Lo primero, a ver si entendí bien. Básicamente, los fotones absorben a los electrones y después Al el revés. fotón y electrón. Ok, los electrones absorben a los fotones Ajá. y después simplemente salen disparados y ya. Exacto, pero no es que simplemente sean disparados, es que llegaron a otro nivel de energía. Recuerde, cada material tiene niveles de energía discretos
¿Se acuerda tal vez en química? Alguna vez uno vio como 1S, 2S, 1P, 2P, 3P. Esos eran los niveles de energía para cada material. Entonces aquí estamos apoyándonos un poquito en esa teoría que ustedes estudiaron en el cole. Cada material tiene diferentes niveles de energía. Electrón absorbe ese fotón y sube a un nivel de energía. Si la energía que absorbió no es suficiente para llegar a ese nivel de energía, él se devuelve y punto. O sea, no se queda ahí como en un lugar intermedio. Entonces, si los electrones reciben un fotón, lo absorben y esa energía es suficiente para subir al siguiente nivel de energía, donde más energía significa estar más lejos del átomo. Estar más lejos del átomo en un vacío significa que va a salir disparado, porque esa energía lo va a lograr liberar de ese material. Entonces, ya ahí sí, subió a otro nivel de energía y en ese nivel de energía él se fue. Pero no es que simplemente lo absorbe y sale disparado. O sea, primero sube el nivel de energía y si esa energía es suficiente para llegar al siguiente nivel, entonces él se puede montar en la banda de conducción. Si no es suficiente para llegar a ese nivel, él no va a salir disparado, se va a devolver a su nivel base, digamos. Ok, y digamos, entonces el fotón es una partícula, ¿verdad? Exactamente, sería lo más básico Y, en lo que podríamos reducir la luz. y entonces, ¿cómo tiene que ver la frecuencia con eso? Porque Planck descubrió que pues la energía que tiene esa partícula, ese paquete, porque él dijo, ok, la radiación no es una onda, es un paquete que contiene información de la onda. Esa información está relacionada en su frecuencia. Eso fue lo que descubrió Planck. Entonces de ahí es donde nosotros tomamos que pues la energía que tiene ese fotón depende propiamente, digamos, dentro de ese paquete, qué onda tiene encerrado. Y de lo que nos importa las ondas son las frecuencias. Ah, ok. Y lo Recuerda, es como otro, un paquete, cuantificamos. Cuántica significa de cuantificar, o sea, de meter en cajas cosas para ordenarlas en paquetes. Y el paquete más pequeño que podemos reducir la luz es a un fotón. ok. Eh, y lo otro, a ver si podemos volver a explicar un toque, porfa, el punto 3 de lo que se creía antes, que en realidad no, o sea, como que no es verdad. Ok, dice, dependencia expulsión de electrones en relación con la frecuencia de la luz. Los electrones expulsan del metal con luz incidente a cualquier frecuencia siempre y cuando la intensidad sea lo suficientemente elevada porque la energía se transfiere del metal sin importar la frecuencia de la luz incidente. Entonces, si se acuerda, cuando estudiamos ondas electromagnéticas, miramos esta onda con el campo magnético oscilando. Voy a dibujarla más bonito. Este sería su campo eléctrico. Y si se acuerda, el campo magnético sería aquí como perpendicular. Este oscila en el eje, digamos, Y, este oscila en el eje Z, y la onda se desplazaba hacia X, digamos. Que esa era la onda. Nosotros habíamos mencionado el vector de Poynting, que el vector de Poynting era E cruz B entre nu sub 0. Si E era igual a E máximo por ya sea seno o coseno de kx menos omega t, que será la forma del campo eléctrico. El campo magnético era B máximo por seno de kx menos omega t. Y cuando calculamos este vector de Poynting, esto sería E por B, como son perpendiculares, esto se vuelve un seno de 90, que son perpendiculares, entonces seno de 90 es 1, por seno al cuadrado de kx menos omega t. Y luego vemos que esta energía va cambiando en el tiempo, entonces nos interesa hablar de un S promedio. Y el S promedio sería, pues, E máximo por B máximo entre 2 nu sub 0. Si lo ve,
esta fórmula, que es la energía promedio entregada en cierta área. Recuerdo que esto tiene unidad de watts por metro cuadrado, o sea, la energía en cierto tiempo, la energía por tiempo entregada en cierta área. Vea que aquí no aparece la frecuencia en ninguna parte. O sea que en el pasado se decía la frecuencia no es importante porque en esta fórmula, vean, no aparece la frecuencia. Entonces la energía que tiene la onda no depende nunca de su frecuencia. Eso se creía antes. Luego con este experimento se dio cuenta que no, porque ya vimos en el simulador que si yo le ponía luz verde, digamos, o luz roja a este material sodio, por más que yo le pusiera poca intensidad o mucha intensidad, no se separa nada, ¿verdad? Y ahí dijeron que no dependía de, o sea, en la teoría clásica dice esto, esta emisión de electrones no depende nada que ver con la frecuencia. Pero si yo a esa misma intensidad le cambio la frecuencia, ahí sí empiezo a tener emisión. Entonces ve que sí depende la energía, o sea, la cantidad de corriente que yo tengo sí dependió de la longitud de onda o de la frecuencia, que al final están relacionados. Ok, sí, ya, mucho más claro. Perfecto. Gracias. ¿Alguno tiene otra pregunta? Ok, genial. Entonces, lo último que vale la pena mencionar el día de hoy es que aquí en la sección del tema 11 viene algo que se llama práctica para S4, que es la primera vez que les hago esto. Entonces, esto es una práctica que era para que salió el semestre pasado. Entonces, son unos ejercicios, tal y como sería el SE, con la respuesta. Entonces, no dice cómo se logra, pero si ustedes logran llegar a esta respuesta, significa que lo hacen bien. Son varias preguntas. Entonces, de algo les sirve para practicar un poco. Yo creería que si pueden sacar toda esta práctica, están listos para el quiz o el examen corto, como le quieran llamar. Ok, eso sería todo. Luis Diego, lo que le puedo ofrecer de fiesta a la alegría es que el próximo martes nos conectemos, hagamos ejercicios, unos cuantos ejercicios para el S4 y les puedo dar una pequeña pincelada de cómo es que nosotros vemos. O sea, ya hablamos de que pues teníamos bastones y conos y que el fondo de la retina eran todos nuestros sensores, pero no hablamos nada más. O sea, ¿cuál es el trabajo del cerebro? ¿Cuál es el trabajo de la luz dentro de nuestros ojos? ¿Cómo es que cada color lo vemos diferente? Porque hay colores como, por ejemplo, no vemos infrarrojo. ¿Por qué no vemos infrarrojo? ¿Por qué no vemos ultravioleta? Porque hay serpientes que sí ven infrarrojo. En fin, vamos a hablar de ese tipo de cosas. Un ratito. Y de ahí, no sé, a mí, cuando yo lo descubrí hace muchísimos años, que me senté a leer un libro de electromagnetismo con todo el amor del mundo, eh, no sé, me hizo muy feliz a mí. Esperaría que ustedes también. Profe, por pura curiosidad, usted, es que usted nos puso un video, no sé si fue en semana 9 o semana 10, donde usted mostraba un experimento donde básicamente se tiraban electrones y por una rendija muy pequeña también, y dependiendo si se observaban o no, se comportaban como onda o como partícula. ¿Eso lo va a Sí. explicar también? No, eso nos queda ya un poquito fuera del curso. Vamos a ver. Ahí lo que pasa es que acabamos de llegar a un dilema, que es importante mencionar. Entonces, qué dicha que me hizo la pregunta. ¿Cuál es el dilema? Que al final, ¿qué es la luz? ¿Es una onda o es una partícula? Porque de cierta manera las ecuaciones de Maxwell, pues notábamos en la vida real que podíamos con ciertos experimentos, pues demostrar ciertas cosas, como emitir ondas, por ejemplo, si sabemos que emitimos ondas electromagnéticas, las usamos en radio, las utilizamos en las telecomunicaciones y están basadas en la teoría electromagnética. Entonces, ¿cuál dice la verdad y cuál dice la mentira? ¿Es onda o es partícula? Bueno, ¿qué conclusión llegan los grandes pensadores? Que al final la luz son las dos cosas.
tiene algo que se llama dualidad onda-partícula. Es decir, que para ciertos casos se puede comportar como una onda o para ciertos casos se comporta como una partícula. Cuando nosotros vimos el experimento de rendijas, lo vimos como interferencia de ondas. Y se cumplía, o sea, basado en la longitud de onda, basado en la distancia, basado en la velocidad de la luz, todo ese tipo de cosas, encontrábamos la posición de los máximos y mínimos. Es decir, la teoría electromagnética se cumple. Bueno, ahora que sabemos que existe el fotón y que sabemos su nivel de energía, ¿será que podemos demostrar que el experimento de doble rendija, es decir, el experimento de interferencia, también sucede ahora que sabemos que la luz es una partícula también? Es decir, ahora que está llena de fotones, también se cumple el experimento. Y ya sabemos que sí se cumple, pero ¿por qué? Explicado desde el punto de vista de fotones. Bueno, ese video que les puse es una pincelada más allá, porque eso es lo que seguiría después de ver este efecto fotoeléctrico. Demostrar que todos los experimentos que hicimos de ondas siguen cumpliéndose o logramos verlos que desde el punto de vista de fotón también se cumplen. Y ahí es donde el mundo cuántico se vuelve súper extraño, porque cuando hacen este experimento a nivel de fotones, si alguien no está viendo los fotones que pasan por la rendija, se forma el patrón de interferencia, tal y como se forma en ondas. Pero si alguien se pone a observar qué pasa con el fotón, si pasa por la ranura izquierda o si pasa por la ranura derecha, cada fotón, ¿verdad? Porque ya no estamos hablando de una onda, sino que estamos hablando de que es una partícula, es un elemento. ¿De qué pasa? ¿Pasa por uno? ¿Pasa por los dos? ¿No pasa por ninguno? Y bueno, ¿qué se logró demostrar de eso? Bueno, que el observador, es decir, que si el ser humano mete su observación dentro de un experimento, el experimento cambia. Entonces ahí donde empiezan un montón de principios súper extraños, como el principio que se ve mucho en series y así, del gato de Schrödinger, que decía Schrödinger, que dice, si yo meto un gato ahí en una caja y le meto veneno, el gato está vivo o está muerto. La única forma de saber si está vivo o está muerto es observando. Y donde yo observo, cambio la realidad, porque yo estoy metiéndome dentro del experimento. Si yo nunca observo, yo nunca podría asegurar si él está vivo o muerto. Entonces ya empiezan ese montón de conjeturas extrañas donde ya no se está, o sea, la lógica clásica ya no se está cumpliendo. Y en ese experimento, la doble rendija, al observador incluirse dentro del experimento y ver el fotón para dónde agarra, por la izquierda o por la derecha, el experimento cambia y ya no se forma el patrón de interferencia, sino que se forma como si estuviéramos viendo dos partículas atravesar dos huecos y pegar de frente. O sea, ya no estamos viendo el patrón de interferencia. O sea, es lo que llegamos de conclusión es que el observador, tal como lo dijo Schrödinger, afecta la medición. Y entonces ya eso nos vuelve súper complejo, porque entonces, ¿cómo podemos demostrar cosas que son verdad si la única forma que conocemos de demostrar las cosas es mediante experimentos? Y si yo hago experimentos, los modifico. ¡Ah! Qué difícil, ¿verdad? Llegamos a una conjetura muy extraña. Entonces, por eso el mundo cuántico es tan complejo y hay que estudiar demasiado, porque simplemente vean que todo lo que les he mencionado desafía un poco la lógica. Entonces, de eso se trata la física moderna, de desafiar la lógica, de desafiar lo que ya estaba establecido. Y con la pregunta de Luis Diego dice, no es como lo mismo si vemos las partículas de agua, las moléculas. Bueno, es que estamos hablando de un mundo más especial, ¿verdad? Ir al tamaño de un electrón. Si hablamos de una molécula, estamos hablando de átomos unidos. Entonces, digamos que seguimos estando en un mundo muy macro, o sea, muy grande. Si ya nos fuéramos dentro de cada átomo hacia el tamaño de un electrón y ver esa interacción fotón-electrón, es donde podemos observar esos cosas extrañas que pasan ahí. No sé, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Ah, bueno, nos queda una aplicación súper útil porque no hemos dicho la aplicación, ¿verdad? De esto. ¿Qué aplicación podemos tener de esto? Bueno, normalmente esto se podría usar como, o sea, esta configuración como tal, se podría usar como un sensor de luz. Si no hay, digamos, ponemos una placa de metal de sodio, por ejemplo, y digamos,
utilizamos para medir, por ejemplo, luz azul, y podemos encontrar una relación directa con este elemento de cuánta intensidad de luz tenemos relacionada con cuánta corriente podemos... Ay, tengo puesto esto, perdón. Ok, entonces puedo encontrar una relación directa, lo ven, con este material y el efecto fotoeléctrico de la cantidad de o la intensidad de esa luz y la puedo medir con un sensor, que sería esto de aquí, y él me va a decir cuánta corriente me entrega esa luz. Entonces hay una relación directa entre la corriente y la intensidad de la luz. Entonces puede servir como un sensor. Ese sería uno de los primeros usos. Y el segundo uso, que tal vez yo diría que es aún más valioso, es el famoso LED. Vean que ahora todo es LED. Ustedes se compran el iPhone último, pantalla OLED o la tele más chiva que puedan encontrar en la tienda y es OLED, curva. Ustedes van y ya los letreros de antes no son como aquellos todos retro que con suerte decía coma con Joe, sino de ahora podemos tener toda una pantalla que cambia de colores y puede hacer un montón de cosas extrañas. Entonces, ¿qué es un LED? De un LED es simplemente, significa diodo emitiendo luz. Eso significa la palabra LED, diodo emitiendo luz. Es decir, es un material que tiene material N, material P, que aquí se recombinan estas zonas de recombinación. Y cuando yo le hago pasar corriente al LED, ¿verdad? Sería la corriente LED. Y si viera como niveles de energía, voy a tener el material N, es un material diferente al material P. Entonces, pues este tiene unos niveles de energía y este tiene otros niveles de energía. Entonces, cuando los electrones vienen por aquí, ¿verdad? Porque recuerden que los electrones fluyen en dirección contraria a la corriente. Cuando los electrones vienen por aquí, con cierto nivel de energía, ¿verdad? Cierto HF, ese es el nivel de energía, o pongámosle así, K máximo, es el nivel de energía que tienen todos estos electrones. Y cuando vienen por aquí y van a pasar al material N, y como están unidos, este nivel de energía se une. Entonces este electrón viene por aquí y hace zoom y aparece aquí. Entonces, él pasó de un nivel de energía más alto a un nivel de energía más bajo. Entonces, ¿qué pasó con esa energía que tenía? Y esa energía tuvo que, para él poder bajar de un nivel más alto a uno más bajo, esa energía tuvo que liberarse. Esa energía se libera en forma de fotón. Entonces, diferentes materiales son diferentes niveles de energía. Los LEDs, dependiendo del material, es el color que pueden emitir. Por ejemplo, LEDs que sean de un material de, por aquí lo tengo apuntado, una tablita. LEDs que sean de un material de arsenuro de galio y aluminio, puede emitir en el infrarrojo. Si utilizamos en vez de un NP, podemos utilizar un material como fósforo de galio, podemos emitir color verde, porque entonces esta diferencia de energía es diferente dependiendo del material que utilicemos. Entonces, por ejemplo, un carburo de silicio puede emitir de color azul. Entonces, voilà, dependiendo del material, podemos hacer LEDs de diferentes materiales y LEDs de diferentes materiales emiten colores distintos. Y ahora, como si solo tenemos 6 colores universales, rojo, azul, verde, amarillo, naranjado y violeta, podemos tener una gama de un montón de colores. Por ejemplo, el que me preguntaba mucho, el verde musgo. ¿Cómo hago el verde musgo? Que eso me lo estaban preguntando. Bueno, pues tendría que combinar un cierto color como amarillo, ciertas ondas amarillas con ciertas ondas verdes, y por ahí puedo encontrar, hacer que mi visión crea que es verde musgo. ¿Y cómo mi visión sabe que es verde musgo? Bueno, eso lo podríamos ver, por ejemplo, el martes. Pero pues el entender el efecto fotoeléctrico nos permite haber diseñado LEDs y entender cómo los LEDs emiten luz. Y por lo tanto, crear pantallas súper chivas, aumentar nuestros sistemas de iluminación a ser más eficientes, que consuman mucho menos energía que una bombilla incandescente antigua, y pues incluso hacer toda la gama de colores que se nos ocurra.
Entonces, esa es una buena aplicación. Creo que con eso vale la pena terminar. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no, pues los dejo para que se vayan. Profe, si usó una aproximación al de verde, como el verde musgo, estaría bien. Sí, está bien, porque, Creo que. o sea, no sé quién redactó ese ejercicio, pero no hay, como le dije, no hay una longitud de onda que sea propia verde musgo. El verde musgo se formaría como con un verde con amarillo, no sé. Tendría que ya uno ser algún estudiante de artes para entender cómo funciona el círculo cromático y ese tipo de cosas. Listo. Entonces, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe, por ello.